Buenas tardes, mi nombre es Erika Orduz. Mi nombre es Nazaret Vanegas. Mi nombre es Juan Andrés Abella. Mi nombre es Santiago Mendoza. Mi nombre es María José Cuervo. Mi nombre es Juliana Páez. Mi nombre es Laura Duarte. Mi nombre es Sofía Larrota. Y este es un trabajo de morfología. Bueno, a continuación les voy a presentar el nervio trigémino. Este es un nervio sensitivo y motor. Quiere decir que es mixto. Es el quinto par craneal. Bueno, su origen real se va a dar en el tronco encefálico. El tronco encefálico va a estar acá y van a estar unos núcleos que son tres sensitivos, uno motor. El núcleo motor se va a encargar de los músculos de la masticación, mientras que en los otros tres de la sensibilidad, uno va a ser el sensitivo principal que se va a encargar de la sensibilidad facial y táctil. El otro, el núcleo espinal, se va a encargar de la sensibilidad dolorosa y térmica del nervio trigeminal. Y el sensitivo ese mesencefálico, el trigémino, se va a encargar de pues, la sensibilidad del nervio trigémino y va a tener conexión con las fibras motoras. Bueno, el trayecto y el origen aparente se va a dar en la protuberancia, en la línea lateral anterior de la protuberancia. De aquí van a salir una raíz sensitiva y esta raíz sensitiva se va a ir al ganglio de Gasser, más conocido como el ganglio trigémino. En este ganglio trigémino se va a dar las tres ramas del nervio trigémino: la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Este ganglio de Gasser se va a encontrar en una cavidad ósea, en la fosa craneal media y en la fosa de trigémino. Bueno, las ramas y ramos del nervio maxilar se las voy a explicar a continuación. La primera rama del nervio infraorbitario es la infraorbitaria. Este nervio maxilar se va a originar y va a transcurrir en dos ramas, una terminal y una anterior. La anterior va a estar compuesta a través de el foramen pterigopalatino y la otra en la fosa infraorbitaria. Entonces, la rama del nervio infraorbitario va a pasar, después de salir del nervio de Gasser, va a pasar por el agujero redondo, que es este que pueden observar acá. Después de pasar por este agujero redondo, va a pasar al conducto infraorbitario. En este conducto infraorbitario va a pasar por el agujero supraorbitario. En este agujero supraorbitario va a dar origen a las ramas palpebrales, las ramas nasales y las labiales superiores. Entonces, el nervio infraorbitario va a dar lugar a tres ramos: una palpabrial, otra nasal y otra labial. En la rama palpabrial va a dar inervación a los párpados. En las ramas nasales va a dar, es esta que pueden ver acá, va a dar irritación a la parte nasal, y las ramas labiales va a dar inervación a la parte labial de los labios, o sea, va a inervar las mejillas y la parte facial. Bueno, la rama del nervio cigomático va a dar lugar a dos: una cigomática temporal y una cigomática facial. Hay que aclarar que esta rama del nervio cigomático no se va a originar en la fosa infraorbitaria, sino antes de que la rama del trigémino se vaya por el agujero infraorbitario, va a tomar otra vía que va a pasar por la fosa cigomática. Entonces esta rama se va a originar en la fosa cigomática, que es esta que se puede ver acá. Cuando va a pasar en la fosa cigomática o foramen cigomático, va a pasar acá y va a dar lugar a las dos ramas que les dije. Bueno, la primera rama se va a originar cerca del hueso anterior del temporal y va a dar lugar a la inervación en la parte anterior de la piel del temporal y la parte de la sien. Mientras que el cigomático facial se va a encargar de inervar la piel, esta parte de la piel, como lo ven acá, y pues se va a encargar pues de inervar la piel. Bueno, como les decía que el nervio trigémino daba lugar a dos ramas, una ptericopalatina y otra infraorbitaria, pues esta rama se va a dar en la fosa ptericopalatina. Entonces, de este nervio van a salir otros ramos, que va a ser el nasopalatino, el palatino mayor y el ramo del palatino menor. Entonces, esto se va a originar en la fosa ptericopalatina, que está por acá,
Y en esta fosa se va a encontrar el ganglio pterico-palatino. En este ganglio pterico-palatino se van a originar los ramos de este nervio. El primer ramo se va a originar el nasopalatino, que va a inervar la parte nasal y la palatina. Y en los ramos del palatino mayor va a inervar, como se puede ver acá, la parte del paladar duro y blando, y la parte del palatina menor va a inervar la parte posterior del paladar. Bueno, hay otro ramo que es el ramo del nervio alveolar superior. Este nervio alveolar se va a dar lugar por el foramen infraorbitario. En este conducto infraorbitario se va a originar el nervio alveolar superior. Este nervio alveolar superior va a tener 3 ramos. Uno va a ser anterior superior, superior medio y superior posterior. El superior anterior va a estar compuesto por la parte anterior, pues, de la boca. Más que todo va a inervar los dientes incisivos, que van a estar acá, los dientes caninos y ya. El nervio alveolar superior medio va a inervar los premolares, que son los dientes mediales, como pues de la boca, superiores, y los molares van a estar inervados por el nervio alveolar superior posterior, que son estos que se encuentran acá. Bueno, la última rama es el nervio meningeo. Esta rama se va a originar más que todo posteriormente, antes de llegar al foramen infraorbitario y a la fosa. Entonces, después de salir del nervio de Gasser, esta rama va a estar ubicada en la parte maxilar, y pues se va a ubicar ahí, y eso lo que va a hacer es inervar a la dura madre. Y pues acá hay un breve resumen de cómo se ven las ramas del trigemino, del maxilar, donde se ve el ganglio pterico-palatino, las ramas del nervio alveolar y el nervio infraorbitario. Esto es un breve resumen para que tengan en cuenta las ramas del nervio maxilar y los ramos que salen de estas ramas. Bueno, a continuación les voy a exponer sobre el nervio mandibular. Este es la tercera rama del nervio trigémino. Es un nervio sensitivo y motor, quiere decir que es un nervio mixto. Este nervio se va a dar por el ganglio de Gasser, o conocido también como el nervio trigémino. En este nervio va a pasar la rama inferior de este conducto de Gasser por el agujero oval. Bueno, la primera rama que se va a dar es la rama del meningeo. Esta rama después de pasar por el agujero oval, va a pasar por el agujero espinoso. Entonces acá se va a pasar, y lo que va a hacer es inervar las estructuras infratemporales hacia la dura madre. Bueno, otro ramo de este nervio es el nervio temporobucal. Este nervio se va a dividir en dos: en temporobucal profundo y nervio bucal. El nervio bucal es un nervio sensitivo y se va a encargar de inervar pues la parte de las mejillas, la lengua y los tejidos blandos. En este caso lo pueden observar acá, que va a ser un nervio sensitivo, mientras que el nervio temporal profundo se va a originar en la fosa temporal, y también se va a originar en la fosa del masseterino. Entonces acá pueden ver el nervio temporomasseterino, y va a inervar la parte del temporal y de la parte del masseterino. Bueno, la siguiente rama de este nervio mandibular es el temporomasseterino. Este va a dar lugar a dos ramas. La primera es el nervio temporal profundo posterior, y la segunda el nervio mesenterico. Esta rama se va a encargar más que todo es un nervio motor, y se va a encargar más que todo de elevar la parte de la mandíbula. Bueno, seguimos con el tronco terminal posterior. Este va a estar dividido en dos ramos: el nervio ptericoideo medial y el nervio tensor del paladar. Lo que va a hacer el ptericoideo medial es penetrar el ptericoideo, el músculo ptericoideo. Entonces, como se puede ver acá, esto ya está penetrado, que es el músculo ptericoideo, que pues el músculo tiene sus divisiones, ya sea lateral e interno, y pues lo que va a hacer es penetrar este músculo y se va a inervar este nervio en la mandíbula, lo que va a permitir la elevación de la mandíbula
y pues es un nervio motor. Mientras que el nervio del tensor del velo del paladar nos va a permitir la masticación y también que nosotros podamos deglutir. Entonces acá lo podemos ver, que es esta partecita. Bueno, el siguiente es el aurículo temporal, que es este nervio. En este nervio van a salir dos ramas. El nervio alveolar inferior, que se va a encargar de inervar la parte que es la de los alvéolos inferiores, que van a estar encargados de inervar los dientes inferiores. Mientras que el nervio lingual se va a encargar de inervar más que todo las partes de las mejillas y también de la lengua. El siguiente nervio es el lingual, que es un nervio sensitivo. Este va a pasar por el músculo pterigoideo y también por la glándula submandibular. Este músculo lo que va a hacer es, se va a encargar de la parte sensitiva de la lengua y también la parte del gusto de la parte anterior de la lengua. Por último, este es un breve resumen de los nervios de los ramos que pertenecen al nervio mandibular, que es el nervio alveolar inferior, se va a encargar de inervar los dientes inferiores, el nervio auriculotemporal, que se va a encargar de la elevación de la mandíbula y todo eso, el nervio temporal profundo, el nervio temporobucal, que se va a encargar de inervar las partes de las mejillas y todo eso, el nervio lingual y el ganglio submandibular, que es por donde pasa el nervio lingual. Bueno, este es un breve resumen de las ramas colaterales que va a producir el nervio mandibular y de las ramas que se van a dar a partir de estos. Bueno, el siguiente nervio que vamos a hablar es el nervio facial. Vamos a hablar de su trayecto y sus ramas y algunas de sus funciones. El origen aparente, pues él aparentemente sale de acá, que sería la unión entre el puente y la médula oblongada. Pues lo tenemos aquí, este sería el facial, y él tiene como dos raíces. A diferencia de otros que, por ejemplo, este sale como el motor, que sale solo uno, este salen dos raíces. Entonces tenemos una que es la interna, que es esta rosadita que se ve acá, ella es la más gruesa y es el nervio facial propiamente dicho. Su función es netamente motora y ya. Y la externa, que es esta que está aquí, color verde, es la más delgada y se va a llamar nervio intermedio. Su función es parasimpática y sensitiva. El origen real, él tiene 4 núcleos en el tronco. El primero es el núcleo salivar superior, que sería este que está aquí. El siguiente es el núcleo motor del nervio facial, que es este que se ve acá más grande. El núcleo del tracto solitario, que es este. Y el núcleo del nervio espinal, que sería un poco más abajo, más o menos por acá. Y bueno, entonces pues ahí se ven como que todos forman el nervio facial, que sería este. Bueno, él tiene pues sus funciones, él va a tener función motora y función sensitiva, por ende es un nervio mixto. Entonces, en cuanto a la parte motora, van a ser los músculos de la expresión facial, con la mímica facial, y la parte parasimpática de las glándulas submandibular, sublingual y palatina. Y en la parte sensitiva, o en las aferencias, va a dar los 2 primeros tercios de la lengua, la sensibilidad y del paladar. Y también va a dar la sensibilidad de la piel del pabellón auricular. Bueno, para ver el tracto, pues les voy a explicar pues, más o menos cómo sale. Entonces lo veíamos salir toda la mitad de acá. Él va a salir acá por el conducto del oído interno, y pues toda esta parte que se ve más o menos por acá va a estar dentro del hueso temporal, la porción timpánica. Entonces, pues ahora sí ya les voy a explicar la porción timpánica cómo se ve. Bueno, entonces ese es el conducto facial, eso se llama conducto facial, y empieza en la fosita facial. Entonces tiene 3 segmentos: el segmento laberíntico, que sería este que va bajando, el segmento timpánico, que es este, y el segmento mastoideo. También hay que ver que se forman 2 rodillas, y en esta primera se va a formar el ganglio geniculado, que pues ya les explico para qué funciona. Bueno, entonces esta sería la porción timpánica, y esta sería la porción laberíntica. Entonces la porción timpánica, porción laberíntica, y la porción petrosa no se ve acá porque pues viene como bajando, entonces por eso no está. Y vamos a ver que en esta rodilla está el ganglio geniculado, y de ahí van a salir unas ramas que ya las explico. Bueno, entonces era lo que ya les mostraba. Entra por el conducto auditivo interno, que sería este, y acá se va a formar el ganglio geniculado. De aquí va a salir el primer nervio del que voy a hablar, que es el nervio petroso mayor. Después, pues él baja y va a salir otra rama, que es la cuerda del tímpano, y otra que es aquí chiquitica, que es la del músculo. Bueno, lo mismo. Tenemos acá las 2 ramitas del facial saliendo, se forma el ganglio geniculado, de aquí sale la porción petrosa, la cuerda del tímpano y la del músculo estapedo. Bueno, el primero es el petroso mayor, entonces vemos acá el ganglio geniculado. Aquí no se muestra que están las 2 ramas, pero pues se supone que acá en este ganglio geniculado se tendrían que unir esas 2 ramas, la del nervio facial propiamente dicho y la otra rama.
El ganglio geniculado va a dar, de ahí va a salir el nervio petroso mayor, que es esta que está acá, y esas fibras van a ser fibras parasimpáticas. Entonces, él llega, pasa por debajo del ganglio trigeminal, que es este, y se une a esta rama, que es el nervio petroso profundo, que viene del plexo carotídeo. Entonces, cuando se unen esas dos, se van a terminar llamando nervio del conducto pterigoideo, anteriormente llamado el nervio lidiano, y van a formar acá un ganglio, se llama el ganglio pterigopalatino. El ganglio pterigopalatino va a llevar fibras hacia, estas son parasimpáticas, hacia la glándula lagrimal, y también va a venir acá hacia la parte nasal, hacia la fosa nasal, y a la parte palatina. Entonces va el nervio petroso mayor va a estar, va como a inervar las partes que están por encima de la boca. En la siguiente de la que voy a hablar es la del músculo estapedio. Entonces, pues, que sería esta ramita que está aquí súper chiquitica. Sí, esa ramita que se ve aquí bien chiquitica. Este sería como el oído medio, y este sería el musculito. Aquí está el musculito y aquí sale el nervio que va a inervar solamente el músculo estapedio. Bueno, este sería el músculo estapedio, que está acá chiquitico, y este es el hueso estribo. Y pues ahí estaría inervando el nervio estapedio. El siguiente es el cuerda del tímpano. Bueno, había olvidado decirles que todas estas ramificaciones son intracraneales o intrapetrosas. ¿Qué quiere decir? Pues que van a ser ramas que van a salir antes de que el nervio facial salga del cráneo. Bueno, esta es la cuerda del tímpano, va a venir acá, esa es mixta, esa rama del nervio facial es mixta, va a traer fibras de la lengua, o sea, las aferencias de la lengua, o sea, la parte sensitiva, y va a llevar referencias hacia las glándulas sublingual y submandibular. Bueno, entonces esta sería la cuerda del tímpano. Entonces tenemos aquí el ganglio geniculado, aquí están los dos, nervio intermedio y el nervio facial propiamente dicho, acá se unen, solo que está como hacia el otro lado, pues en las imágenes siempre lo veíamos hacia allá, pero aquí está yéndose hacia acá. Entonces este sería el ganglio geniculado, viene, sale la cuerda del tímpano, de hecho no sale el ganglio geniculado, aquí está ya, pues, bueno, Córtalo desde ahí. Bueno, en cuanto a la rama de cuerda del tímpano, pues vamos a ver que sale acá, este es el ganglio geniculado, sigue normal el nervio facial, y antes de salir, más o menos por acá estaría el agujero estilomastoideo. Antes de salir por ahí, se va a dividir un último ramo, que es la cuerda del tímpano. Él va a recoger aferencias de los dos primeros tercios de la lengua, y va a llevar información parasimpática de la glándula a las glándulas sublingual y submandibular, que serían estas que se ven acá. Estas que están acá. Entonces, acá vemos el nervio facial. En el anterior se veía mucho más corto el viaje, pero básicamente está el ganglio geniculado, viene el facial, se divide la cuerda del tímpano, viene así. Y luego llega acá, y ahí es donde va a recoger las aferencias de los dos primeros tercios de la lengua, y va a llevar fibras hacia un ganglio, que sería el ganglio submandibular, y del ganglio submandibular pasa información parasimpática hacia la glándula sublingual y submandibular. Listo. Y bueno, ya lo único que faltaría son las ramas extracraneales, que serían las ramas que salen del nervio cuando el nervio sale del cráneo. Entonces, cuando el nervio ya sale por el agujero estilomastoideo, que sería este, se va a dividir. Primero, acá estaría la glándula parótida, más o menos por acá. Antes de el nervio atravesar la glándula parótida, no lo inerva, se divide en estos dos ramos, que sería el hioideo y serían las ramas digástrica y estiloidea, esas dos. Y esta rama, que sería el ramo auricular posterior, y esta que sería, esta va hacia los músculos del oído, y esta que sería ramo occipital, que va hacia el músculo occipitofrontal. Eso antes de atravesar la parótida. Pero después de atravesar la parótida, va a botar dos ramas, que se llaman las ramas temporofacial y cervicofacial. Entonces, esta es la temporofacial y esta es la cervicofacial. En cuanto a la temporofacial, va a dar una rama que se llama temporal, y todas estas ramas que están extracraneales van a ser motoras de la mímica facial. Entonces, van a ir a los músculos de la cara. Entonces, el ramo temporal va a inervar el músculo occipitofrontal, el auricular de los ojos, el corrugador de las cejas, y ya. Y otra rama, que es la rama cigomática, que sale de la misma temporofacial, que va a inervar el prócer, los nasales, los músculos elevador de la nariz y elevador del labio, y cigomáticos. Y ya. Después está la rama cervicofacial, que va a dar tres ramitas más. Una rama bucal, que va a ir a los músculos al bucinador, al auricular de la boca, al depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca, y ya. Y un ramo marginal mandibular, que va a ir al músculo mentoniano y a la porción superior de la platysma. Y el ramo cervical va a ir solamente al músculo platysma. Voy a hablar sobre la inervación parasimpática de las glándulas submandibulares y sublingual.
Empezamos con la glándula submandibular, que esta glándula submandibular de la cavidad bucal se encarga de producir una secreción de saliva mixta, o sea, serosa y mucosa, pero predomina la secreción serosa. Como podemos ver, está aquí ubicada la glándula submandibular. Bueno, ¿cuál nervio lleva a la inervación parasimpática de la glándula submandibular? Es el nervio facial del par craneal 7 a través de la rama de la cuerda del tímpano. Aquí agregué otras imágenes donde se puede ver mejor la glándula submandibular. La podemos ver acá y acá. Ahora la glándula sublingual, que esta es la menor de las glándulas salivales mayores, está cubierta inferiormente por el músculo miloideo y lateralmente por la mandíbula. En la ubicación se encuentra sobre el músculo genigloso que separa el nervio lingual y el conducto submandibular. Aquí podemos ver la glándula sublingual. Entonces, ¿cuál nervio lleva a la inervación parasimpática de la glándula sublingual? Al igual que la glándula submandibular y sublingual, la inerva el nervio facial, que es del par craneal 7, a través de la cuerda del tímpano. Y aquí, pues, el control parasimpático promueve la producción de la saliva acuosa en la glándula sublingual. Bueno, entonces, ¿a qué nervio se pegan estas glándulas para poder llegar debajo de la lengua? Es a través del nervio lingual, que es la rama del nervio mandibular. Aquí podemos ver el nervio lingual, que es todo esto. Entonces, en caso de un tumor de glándula submandibular, ¿cuáles estructuras vasculares pueden comprometerse por su estrecha relación con la glándula? Podemos ver que afecta a las arterias, como la arteria facial, que es esta que está acá, la arteria submentoniana, que es esta, y la arteria lingual, que es esta que está acá. Y también las venas, como la vena facial y la vena submentoniana, que es esta. Y en casos extremos, la vena yugular interna. Entonces, esto puede causar una invasión en estas estructuras vasculares, puede causar hemorragia, obstrucción venosa y trombosis venosa, haciendo pues que se complique en una cirugía. También correspondió la glándula lagrimal. La inervación parasimpática de la glándula lagrimal se da en el nervio lagrimal superior, que, como se pueden dar cuenta, es esta de aquí, que también se puede llamar como núcleo salivatorio superior o núcleo lagrimal. Este va bajando directamente por el conducto auditivo interno hasta formar el nervio facial, que es el séptimo paracraneal. Luego va bajando y en la rama del nervio impetuoso superficial mayor llega hasta convertirse en el ganglio esfenopalatino o el ganglio pterigopalatino. Y ahí es cuando se divide en dos, en la glándula lagrimal y las glándulas nasales y palatinas. Y la glándula lagrimal, pues como dije anteriormente, es la que va a secretar lo que son las lágrimas en todo el conducto de la orbiculada superior. Y también sirve para proteger y para humidificar toda la cuestión del ojo. ¿Ya? A continuación les hablaré sobre la inervación, la trayectoria y un caso en caso de un tumor de glándula parótida. Para entender un poco sobre la glándula parótida tenemos las fibras parasimpáticas y las simpáticas. En el caso de las fibras parasimpáticas, estas se inervarán en la glándula parótida y van a provenir del bulbo raquídeo o la médula oblonga. Estas van a dar origen en el núcleo salival inferior, que será este, donde viajarán hasta el ganglio glosofaringeo superior, que será aquí, y del ganglio glosofaringeo superior pasarán al ganglio glosofaringeo inferior, viajando y haciendo sinapsis en el tímpano, en el plexo del tímpano. Luego estas viajarán al nervio del tímpano de Hudson y pasarán al nervio auriculotemporal de la tercera rama del trigémino y por último llegando a la glándula parótida, que pues como tal ahí terminará su inervación y su trayectoria. Aquí las que la inervan va a ser el noveno par, que va a ser el glosofaringeo, que lo tenemos acá, que esta va a ser mixta y sensitiva. Y tenemos el auriculotemporal, que se va a ubicar acá, que va a venir de la tercera rama del trigémino. Como tal, las estructuras que comprometen en caso tal de un tumor de glándula parótida va a ser la vena y la arteria temporal superficial, que serán estas, que se ven acá, y la vena yugular externa, que la ubicamos en este lado, y por último la vena maxilar, que sale de este lado. Ya como tal, las arterias que comprometerían en caso de un tumor vendrían siendo estas, que sería la arteria transversal de la cara, la arteria maxilar y la carótida externa, que vendría siendo esta. Como nervios, tenemos que la estructura que más afectaría sería el facial, que vendría de aquí para allá, o sea, de allá para acá, y la tercera rama del trigémino, que vendría siendo el auriculotemporal, que pues vendría siendo todas estas fibras y todos estos ramos. El oído, como ya sabemos, se divide en tres partes, en un oído externo, un oído medio y un oído interno.
El oído medio va a estar ubicado en la porción petrosa del hueso temporal y vamos a tener dos porciones, la cavidad timpánica propiamente dicha y el receso epitimpánico. También vamos a tener una tuba auditiva, que la tuba auditiva es la que se va a encargar de conectar el oído medio con la nasofaringe. Vamos a tener paredes en el oído medio, vamos a tener una pared tegmental que está en la parte superior. Está compuesta por una lámina ósea que va a separar la dura madre de la cavidad timpánica. También vamos a tener una pared yugular, que es el piso. Esta también tiene una porción ósea y lo que va a hacer es separar el bulbo yugular de la cavidad timpánica. También vamos a tener una pared membranosa, que como su nombre lo dice, va a tener la membrana timpánica y en su parte superior va a tener una porción ósea. Y pues en la membrana timpánica vemos que el martillo en el apófisis lateral va a estar conectada a esta. Y también vamos a tener una pared laberíntica. En la pared laberíntica es la que nos va a separar el oído medio del oído interno. Y también vamos a tener una ventana vestibular del estribo, que es donde... Bueno, también vamos a tener una pared mastoidea, que la pared mastoidea en su parte superior va a tener un antro mastoideo, que es el que va a conectar la cavidad timpánica con las celdillas mastoideas. Y pues acá en esta parte va a haber otra pared que es la pared carotidia, que es la que va a tapar acá esto. Y en la pared carotidia lo que va a separar es la arteria carotidia. Bueno, las partes que componen el oído medio son, vamos a encontrar músculos, vamos a encontrar el músculo tensor del tímpano. El músculo tensor del tímpano, su origen es la trompa farigotimpánica. Este va a hacer inserción en el mango del martillo y va a estar inervado por el nervio maxilar anterior. También vamos a encontrar el músculo estapedio. El músculo estapedio, su origen será en la eminencia piramidal, que se encuentra acá. Y pues se va a insertar en el estribo. Y su inervación será por una rama del nervio facial. También vamos a encontrar los huesecillos. Estos son esenciales para la audición, ya que van a transmitir las ondas hacia el oído interno. Pues los huesecillos están compuestos, entonces el martillo está compuesto por una cabeza, una apófisis lateral, que es la que va a estar conectada a la membrana, una apófisis anterior, un manubrio, y el yunque va a tener una rama corta, un cuerpo, una rama larga, una cabeza, una rama posterior, y la base, que es la que va a estar, acá, que va a estar en la ventana del estribo. También los nervios que vamos a encontrar es los nervios es la cuerda timpánica y el plexo timpánico. Bueno, pues va a tener una inervación sensitiva, que la inervación sensitiva la vamos a ver acá en la parte de arriba, que es el nervio que va a salir de la rama del maxilar, es el nervio auriculotemporal, que se va a encontrar en la parte de acá. También vamos a encontrar un nervio timpánico, que es el que está acá, y también vamos a encontrar un ramo articular que va a salir del nervio vago. Bueno, porque pasa que es una aptitis. La aptitis media, ¿qué es una aptitis media? Pues entonces acá vemos una membrana timpánica en estado normal. Entonces, ¿la aptitis qué es? La aptitis es la inflamación o infección en la parte del oído medio. Entonces ocurre, mira, un oído medio se ve así y una aptitis se ve así porque hay líquido en el oído medio. Y hay dos clases de aptitis. Está la aptitis aguda, que es cuando se presenta infección y generalmente se ve pus y que daría una otorrea cuando se revienta la cavidad timpánica. Y también está una aptitis serosa, que la aptitis serosa pues no es tan grave, solo es cuando hay infección, pero pues no hay pus. Y pues esta necesita analgésicos y esta no. Y generalmente las aptitis medias se ven más en bebés, pues porque la trompa auditiva no está bien desarrollada, está muy horizontal. En cambio, en el adulto, pues ya como está más desarrollada, ya va a estar más hacia la parte de arriba. La inervación de la lengua va a tener tres inervaciones: una inervación motora, una inervación sensitiva especial y una inervación sensitiva general. La inervación sensitiva motora va a inervar todos los músculos de la lengua, excepto el estilogloso, que va a ser inervado por el nervio glosofaringeo. Y el nervio vago va a inervar el músculo palatogloso. También la inervación sensitiva especial, que va a ser la del sabor, va a ser inervada por el nervio vago, el nervio glosofaringeo, el nervio cuerda del tímpano, y la inervación sensitiva general, que es la de la temperatura. Drenaje y la saliva. En el drenaje y la saliva podemos encontrar las tres glándulas mayores, que es la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. De la primera que vamos a hablar es de la glándula parótida. Se encuentra en la parte lateral de la cara, de frente de las orejas. Además, este conducto, al abrirse, se abre en la cavidad bucal a nivel del segundo molar superior. Su drenaje, la glándula parótida se drena a través del conducto parotidio y que
que desemboca en la cavidad bucal, más o menos en el vestíbulo, exactamente en el vestíbulo bucal, y desemboca exactamente a nivel del segundo molar superior, que es más o menos por acá. Glándula submandibular. La glándula submandibular se encuentra debajo de la mandíbula, exactamente en la región submandibular, y este conducto se abre en el frenillo lingual y está justo debajo de la lengua. Su drenaje de la saliva de la glándula submandibular se drena a través del conducto submandibular, o sea, el conducto de Watson. Y desemboca en la base del frenillo lingual en el suelo de la boca. Glándula sublingual. Se encuentra debajo de la lengua, en el suelo de la boca, y se abre en la cavidad sublingual. A lo largo del pliegue sublingual en la parte inferior de la lengua. Su drenaje, la saliva se drena a través de pequeñas partículas de conductos sublinguales, o sea, el conducto de Rivinus, que desemboca en el suelo de la boca a lo largo del frenillo de la lengua. A mí me corresponden los ganglios parasimpáticos de la cabeza, entonces en estos vemos el ganglio ciliar. Las neuronas que se van a originar en el ganglio ciliar que se van a transmitir van a viajar hasta el nervio ciliar corto y estos van a inervar el músculo ciliar y el músculo esfínter, que aquí no se ve. Pero entonces el ganglio ciliar va a tener, en otra imagen, bueno, va a tener una rama sensitiva que va a venir del nervio nasociliar, que a su vez viene la B1 del nervio trigémino. Cuando estas ramas preganglionares pasan, hacen la sinapsis con el ganglio ciliar, como se convierten en fibras postganglionares y generan información en el globo ocular. También tiene una fibra parasimpática. Esta fibra parasimpática se la va a dar el nervio oculomotor común, que igualmente va a hacer la sinapsis en el ganglio ciliar y va a generar la información en el globo ocular. Pero también tiene una raíz simpática. Esta raíz simpática va a venir del plexo carotido interno, que es el que le va a dar la raíz simpática. Entonces, este plexo acá no se ve más adelante, pero entonces este plexo carotido interno es el que le va a dar la sinapsis. Entonces no tiene que llegar al ganglio a hacer la sinapsis de viajar, sino que ya es postgangliar, porque ya ese plexo le dio la sinapsis. Bueno, este es un resumen de lo que acabo de explicar. Entonces, bueno, acá se ve la simpática, que está como más punteada, mentiras, menos punteada. Entonces, esta ya es una rama postgangliar, va a llevar la información, va a penetrar los músculos de la pupila, músculos dilatadores de la pupila, y esa es su acción, dilatar la pupila. Acá se ven las fibras parasimpáticas. Entonces, bueno, acá tenemos en general el tallo encefálico. Este es el núcleo, que es el núcleo de Inger. Aquí va a viajar hacia la raíz. De esta raíz no va a hacer la sinapsis hasta que encuentre el ganglio. Cuando llega al ganglio, va a generar la sinapsis, va a volver postgangliar, va a penetrar los músculos ciliares y en los músculos esfínteres. Entonces, bueno, el músculo ciliar se va a encargar de generar la contracción o acomodación del cristalino utilizado en el enfoque de la vista cercana. Y el músculo esfínter se va a encargar de generar la contracción para que entonces se tenga como un mayor control de la cantidad de luz que va a entrar al ojo. Esta es la rama sensitiva que les estaba diciendo. La rama sensitiva, entonces, bueno, llega del globo ocular, va a viajar hasta la corta. Bueno, entonces esta es la raíz sensitiva que se la va a dar en nasociliar. El nasociliar va a venir del nervio oftálmico, que va a llegar ya después en general al tronco encefálico y va a generar la información. El ganglio pterigopalatino. Para dar una contextualización, pues el ganglio pterigopalatino se encuentra en la fosa pterigopalatina, que es una fosa que está en el ganglio pterigopalatino. Para contextualizar, pues el ganglio pterigopalatino se encuentra en la fosa pterigopalatina, que es una estructura que está posterior a la estructura del maxilar. Bueno, el ganglio pterigopalatino va como a desglosarse del B2 del trigémino. Entonces, este pterigopalatino va a tener como raíces parasimpáticas o nervios que van a inervar la glándula lagrimal, la glándula mucosa de la nariz y la mucosa palatina. Pero también tiene como simpáticos. Bueno, parasimpáticos van a generar el control de la cantidad de secreción que van a generar ese glándula. Y el simpático va a generar la vasomotricidad. ¿Otra vez? Bueno, acá se ve mejor. Bueno, nos volvemos a ubicar. Este es el ganglio pterigopalatino. Estos son conductos colaterales que le van a generar la recepción sensitiva. Acá está el conducto videano con el nervio videano. Acá hay dos nervios diferentes, que va a ser el petroso mayor y el petroso profundo. El petroso mayor pues se va a originar del nervio facial y conjunto al nervio del lagrimal van a generar el petroso mayor. El petroso profundo va a generar una sinapsis acá sí se ve, en la glándula carótida interna. Entonces esta raíz ya es postgangliar, esta raíz va a ser pregangliar. Entonces la información que le va a llegar al ganglio pterigopalatino va a ser tanto parasimpática como simpática. La otra. Bueno, y la imagen anterior, estos nervios los iba a alimentar al ganglio pterigopalatino aferentemente. Acá tenemos los ramos postero superiores de la nariz,
Y entonces estos pues se van a insertar en los corrientes superior y medial y van a generar la sinapsis o van a recibir la sensibilidad de estos lugares. Acá también está el nervio nasopalatino, que se va a desglosar medialmente en la cavidad de la nariz, va a entrar por la fosa incisiva y va a generar la sensibilidad del paladar y de las necesidades superiores. Y acá está el nervio palatino mayor, que va a ingresar por la fosa palatina y entonces se va a desglosar en dos y va a generar la sensibilidad tanto de la mucosa nasal como del paladar y de las encías. Entonces, por ejemplo, cuando la persona... ¿Pero si lo digo o cortamos y ya? Porque entonces es mucho tiempo. No, ¿Qué va a decir de qué? Bueno, entonces estas fibras que le van a generar la sensibilidad en sus lugares, por ejemplo, cuando una persona toma algo muy frío o como un helado y que se le congela, porque los nervios que se encuentran en la fosa incisiva van a enviar la información hacia el ganglio térico palatino, que va a su vez enviar la información a la veloz del trigemino para llevarlo de una vez al trigemino y al tronco principal. ¿El siguiente? Bueno, el ganglio submandibular. El ganglio submandibular pues se encuentra en el piso bucal y tiene una estrecha relación con el nervio lingual, porque entonces del nervio lingual se va a desglosar agua de este ganglio. Este ganglio se va a encargar de la inervación tanto del ganglio submandibular como del lingual. Del submandibular y el lingual se va a encargar de la inervación parasimpática. Siguiente. Bueno, aquí lo mismo. Nos ubicamos, este es el nervio lingual, de aquí se va a desglosar la glándula submandibular, que va a tener... Bueno, la siguiente sección. Vale, eso. Bueno, este es el nervio lingual, de aquí se va a desglosar la glándula submandibular, que va a tener como medial el músculo iocloso y como lateral este músculo que es el miloioideo, que acá está cortado pero se sube y queda lateral. Este va a quedar por debajo, por encima del conducto submandibular y acá no se alcanza a ver tanto, pero este es el nervio iocloso que va a también de igual manera quedar por debajo de la glándula submandibular y va a pasar más o menos por acá. Siguiente. Bueno, aquí se encuentra el ganglio óptico que está debajo del foramen oval sobre la fosa infratemporal, que tiene una relación estrecha con el D3 del trigemino. Esta es otra vista, sin los músculos. Acá se puede ver la estrechez que tiene el ganglio óptico. Y bueno, acá se tiene el tallo encefálico que va a tener como núcleo el lagrimal menor. Aquí se van a generar unos ganglios del glosofaringeo que van a desglosar un nervio timpánico que se va a unir en el plexo timpánico. Y acá se va a desglosar un nervio del petroso mayor que va a generar la sinapsis en el ganglio óptico. Estas fibras que tienen como preganglionares y las fibras que van a salir después de la sinapsis van a denominarse postganglionares. Cuando se insertan en la glándula van a generar el control de la secreción de la saliva que genera esta misma. Todo esto se tiene como parasimpático. El simpático ya tiene una sinapsis anterior gracias al plexo carotídeo interno. Entonces esta de igual manera va a llegar al ganglio óptico, pero no se va a generar la sinapsis ya que esta se hizo en el carotídeo interno. Va a insertarse en la glándula y estos van a controlar la cantidad de secreción que se va a generar. Caso clínico, una mujer de 70 años que se resbaló en la casa hace 2 horas y tuvo un golpe en la cabeza. Ella estuvo inconsciente por 1 minuto, pero se recuperó. Aquí se examina y se le pide a la mujer que mueva la lengua. Se le pide al paciente que saque la lengua para examinar el nervio hipogloso. Esto se hace con el fin de mirar que el paciente no tenga ninguna distrofia, ninguna alteración y ninguna alteración en el nervio hipogloso y las vías motoras. Si el paciente llega a mostrar alguna distrofia es porque presenta alteración en el lado contrario. También se le pide a la mujer que abra la boca y se observa la forma del paladar y la posición de la úvula. Se le introduce un bajalenguas y este presenta el reflejo nauseoso. Bueno, este examen se hace principalmente para identificar daños en 2 nervios, el nervio glosofaringeo, que es el noveno paracranial, y el nervio vago, que es el décimo paracranial. Lo que se hace con el nervio glosofaringeo y lo que es lo de la úvula es que si hay un daño en el nervio glosofaringeo, no habrá simetría en los movimientos del paladar. Entonces, la úvula se irá para el lado que no es parésico, es decir, para el lado que no está dañado. Y la cuestión con el nervio vago es que se utiliza todo esto para buscar reflejos náuseos, como dijo mi compañero anteriormente, o para buscar alguna dificultad en el habla, en la pronunciación o entonación de las palabras, y también dificultades para deglutir. Se observa también la cara. Esto se hace para revisar que no tenga simetría facial y también pues se le podría pedir que haga alguna expresión facial para ver que pues, los 2 lados de la cara se muevan igual. Esto es para revisar el nervio facial, ya que este es el que inerva todo lo que es los músculos de la mímica facial y si hay algún daño pues se verá reflejado como se ve en la imagen que tenemos acá. Si hay algún daño se verá reflejado o sea, se verá igual a como se ve en la imagen acá. También se le examinará la sensibilidad bilateral de la cara, donde se tocará un lado y otro simultáneamente, preguntando si siente o no. Bueno, pues acá se le va a evaluar el nervio trigemino. En este nervio se va a evaluar la sensibilidad que tiene la persona en la parte oftálmica, maxilar y mandibular. Si muestra síntomas de hipostasia,
lo que va a hacer es disminución de la sensibilidad y si muestra algún signo de anestesia, quiere decir que es pérdida total de la sensibilidad pues del rostro y todo eso. Que sigue un dedo en varias direcciones, aquí lo que se evalúa es el nervio oculomotor y se evalúan los movimientos extraoculares controlados por el nervio motor ocular común, que es del tercer par, el troquea, que es del cuarto par, y el abducen. Aquí se busca estrabismo, diplopia, que es la visión doble o la limitación de los movimientos oculares. O sea, esto. En conclusión, se tiene que en el nervio hipogloso no se encontró ninguna alteración. En la valoración del hipogloso y el pago tampoco se encontró una asimetría a nivel del paladar. En el nervio facial no hubo ninguna alteración que generara una asimetría a nivel de la cara. En el oculomotor troclear y abducen tampoco se halla ninguna alteración a nivel de los ojos. Y en el trigémino se encuentra sensibilidad completa en toda la cara. Bueno, este ha sido todo el video de morfología. Gracias.